colección de profetas denominados menores que aparecen en la escritura del Antiguo Testamento. Hemos venido ya casi año y medio a que empezamos y estamos, son un total de 12 profetas y estamos en el 11º, Zacarías, cuyo encarte es el que hemos venido utilizando, que corresponde a aquella visión de los 2 olivos y el candelabro. Ya la consideramos en su momento. Y hoy el tema que vamos a considerar lo haremos bajo el título de promesas de bendición, aquello que continuamente brota de los labios de nuestro Dios, el gran bendecidor, aquel que continuamente está trayendo sobre nuestra vida sus misericordias, que como dice el salmista, son nuevas cada mañana, y sus bendiciones que se multiplican de forma infinita para proveernos de todo lo que constituye nuestra necesidad. La porción, estamos ya, recuerdo una vez más que Zacarías tiene un total de 14 capítulos. Nosotros hoy nos vamos a centrar en considerar el 10º, el capítulo 10, y una pequeña parte del 13, los primeros 3 versículos. Digo del 13, quiero decir del 11, es que tenía en mente el 3 porque son los primeros 3 versículos. O sea, capítulo 10 en su totalidad y capítulo 11, los versículos del 1 al 3. Y aquí tenemos lo que nos servirá de introducción. Recordar un poquito lo que en el estudio anterior constituyó nuestro tema, y decimos, en el capítulo anterior, el profeta Zacarías describió la liberación futura de los reinos del norte y del sur, es decir, Israel y Judá. En la última parte del capítulo 9, Zacarías habló de la segunda venida de Cristo, ¿os acordáis? Y del establecimiento de su reino universal de 1000 años, lo que conocemos con el nombre de el milenio, algo que está en el futuro. Quisiera hacer, y así lo escribí, una diferencia brotando de un contraste, y es que a diferencia de los demás reinos de la tierra, que muchas veces a lo largo de la historia se han establecido con sangre, la lucha de un pueblo con otro pueblo para extender los dominios, para tener más poder, para tener más riqueza. Pero en cambio el reino de Dios es un reino totalmente diferente. Aparece también la sangre, pero es no la sangre de ningún hombre, sino la sangre de Cristo, aquella que Él derramó en la cruz para hacer posible que los hombres pudieran disfrutar de ese reino de paz y de bendición que tú y yo ya conocemos porque nos movemos dentro de Él. Es el reino de los cielos, pero pronto ese reino va a tener otra forma, porque cuando Cristo venga, porque Cristo va a volver, establecerá a Jerusalén como capital de todo el mundo, y habrá un reino absolutamente de paz, de justicia, donde no habrá luchas de partidos ni ningún tipo de robo, sino que todo será claro como el día, porque será el Señor el que reinará. Y eso he querido destacarlo. En el capítulo que hoy nos ocupa, y como he dicho, inclusive hasta el versículo 3 del capítulo 11, en armonía con lo que en el último estudio consideramos, pues digamos que se nos describen bendiciones provenientes del Mesías,
En realidad, hasta que termine el libro de Zacarías, vamos a ver esa tonalidad, la tonalidad de la bendición, la tonalidad de la gracia, el amor de Dios manifestado en tantas maneras. Habrá también juicio, porque el mal tiene que ser quitado para que reine el bien, pero lo que destacará, la tonalidad que destacará, será la tonalidad de la bendición. Así es que vamos a empezar el tratamiento de nuestro capítulo colocando nuestra atención en el enunciado de una invitación con fundamento. Y vamos a mirar a ese respecto que en su inicio el capítulo contiene una invitación que viene a demostrar que solo, absolutamente, Dios puede salvar y salva. ¿Quieres, por favor, leer el versículo primero? Pedid al Señor lluvia en la estación tardía. El Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo cada uno. Si volvemos a hacer memoria del último versículo del capítulo anterior, decía así: el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Se nos quería presentar un cuadro en el cual la juventud, con su belleza, con su esplendor, con su fuerza, pues estaba de forma exuberante disfrutando de los bienes que da la tierra, con los que Dios bendice a la tierra. Y ahora se quiere seguir en la misma línea, y pues que las figuras eran las que acabo de señalar. Ahora es que Dios, mirad, el Señor quiere darnos grandes cosas. Amén. Pero ¿qué es lo que dice? Pedid y recibiréis. Amén. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Es decir, de alguna manera el Señor dice: poneros en acción, porque yo estoy dispuesto a bendeciros. Si buscáis la bendición, la vais a encontrar. Si pedís la bendición, os la voy a dar. Así que ahora, teniendo en mente aquellas figuras que he señalado, y que tú puedes leer nuevamente si así lo deseas en tu Biblia, es que el Señor dice: pedid la lluvia en la estación tardía. Habrá relámpagos y os dará lluvia. Eso es lo que hará el Señor. Lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Poneros a orar. Es lo que está diciendo el profeta de parte de Dios. Dios quiere bendeciros, pero quiere ser solicitado por vosotros. Y así le dice a sus contemporáneos. Mirad, aquí se habla de la lluvia tardía. En la Biblia aparecen dos lluvias: la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana era la que preparaba la siembra, y la lluvia tardía la que preparaba la siega, la recogida de la cosecha. ¿Qué está queriendo decir el Espíritu Santo? Pues es muy sencillo. Está queriendo decir que cada uno de nosotros necesitamos en cada etapa de nuestra vida una lluvia particular. La lluvia refresca la tierra, prepara la tierra, la hace germinar. ¿Sabes? El día en que nos convertimos, mi experiencia, mi esposa y yo nos convertimos jóvenes. Yo tenía 27 años y ella tenía 23. Desde entonces nuestra vida ha transcurrido toda en el servicio del Señor. Hemos tenido una vida hermosa, porque ahora ya, cuando mi mujer va a cumplir 70 y yo ya voy hacia los 74. Bueno, os digo esto porque la lluvia temprana
la podemos relacionar con el momento de la conversión. En aquel momento recibimos una lluvia fresca, vitalizadora, cambió nuestra visión. Los que tuvimos la dicha de recibirla jóvenes, condicionó nuestra vida para que en lugar de buscar los placeres de este mundo y buscar las cosas engañosas que este mundo puede dar, pues desde nuestra juventud siguiéramos el camino que el Señor nos trazó. Ahora, cuando somos mayores, también necesitamos otra lluvia, la lluvia tardía. Señor, renuévanos, bendícenos. Necesitamos continuamente ese refrescar del cielo. Más que la tierra necesita la lluvia natural, las personas necesitamos la lluvia del cielo. Y si el joven la necesita, el anciano también la necesita. Cada estación de la vida necesita la propia lluvia, como cada estación, digamos, de la experiencia espiritual necesita una renovación, un nuevo refrescamiento, una nueva unción del Espíritu Santo, un nuevo derramamiento del poder de lo alto. En el reino de Dios no se vive de experiencias pasadas. Lo añejo queda atrás. La visión tiene que estar siempre hacia adelante. Recuerdo que nuestro hermano Marco, en la predicación que trajo el domingo, habló acerca de esa verdad que enseñó el Señor Jesús, de que el que habiendo puesto la mano en el arado no mira hacia atrás, o no debe de mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque donde va la vista va el arado, y el surco tiene que ser derecho. Si nuestra vista se desvía a izquierda o a derecha, y más si miras hacia atrás, pues no solamente es que haces un zigzag, sino que puedes hacer una línea horizontal. Así es que, pues es evidente, cada momento, yo diría que hasta cada día, necesitamos nueva lluvia. Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Así es que voy a seguir tu indicación. Si tú me has dicho que pida la lluvia tardía, porque la temprana ya la recibí el día que te conocí, la temprana ya la recibí el día que me bautizaste con tu Santo Espíritu. No obstante, necesito cada día un nuevo bautismo, cada día una nueva experiencia, cada día una nueva unción. Así que sí, Señor, te voy a pedir continuamente la lluvia tardía, para que tu bendición sea siempre una constante sobre mi vida. El Señor nos invita siempre a orar, ¿verdad? Prometiendo abundante respuesta, porque si os dais cuenta, en este primer versículo tenemos ambas cosas. La invitación, pedid al Señor lluvia en la estación tardía. Punto. Pero el versículo no termina con el punto, sino que continúa diciendo, el Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. O sea que la respuesta no solamente es que es segura, sino que es más que segura. El Señor promete que va a responder con abundancia. Nada hay que más le encante a Dios que bendecir a su pueblo. Él es el único que puede darnos lo que cada día necesitamos: la salud, el pan, solución de problemas que a verlos haylos y a veces nos parecen insolubles, y puede que lo sean humanamente hablando, pero para Dios no existe la palabra imposible. Cuando los traemos a Él, Él da su respuesta con abundancia, resolviendo. Es el único que puede hacerlo
y el que ha decidido hacerlo. Eso es lo que dice la Biblia, que Dios quiere bendecirnos en grande manera. Pero nos estamos ocupando de la experiencia, lo estamos aplicando a nosotros, porque la Escritura dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para consolar, para instruir, para corregir. Es decir, que la palabra de Dios es una palabra viva, una palabra actual, una palabra que tiene aplicación a nuestra vida diaria. No es algo antiguo, no es algo pasado de moda, es algo siempre vigente, actual. Pero tenemos que ir a su literalidad, y el profeta estaba hablando al pueblo de Israel. Mirad si es el Señor lleno de misericordia, que no estaba hablando precisamente, haciendo esa invitación acerca de la oración en la búsqueda de la lluvia. No era un pueblo fiel, más bien era un pueblo ingrato. En el versículo 2 lo podemos ver. ¿Quieres? Porque los serafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. No eran un pueblo con visión, no era un pueblo obediente, no era un pueblo devoto, era un pueblo como aquí leemos. ¿Qué son los terafines? Los terafines eran ídolos, eran figuras hechas por manos humanas, ante las cuales los que aquí son oyentes, aquellos a quienes se dirige el profeta, se inclinaban y le pedían a cosas que estaban hechas de madera o de escayola o de piedra o de cualquier otro material. Y además aparecen los adivinos. La adivinación es una falsificación de la profecía. La profecía dice lo que Dios ha dicho, habla de lo que pasará en el futuro muchas veces, pero viene de la boca de Dios, revelado a los profetas, como Zacarías, aquel que escribe lo que estamos leyendo. Pero el adivino es otra cosa. ¿Y cuántos adivinos en nuestro medio social? Quienes echan las cartas, quienes practican el espiritismo, el curanderismo, quienes miran el zodiaco y tantas otras cosas que proliferan. Bueno, pues estos serán igual. Idólatras, consultaban a las estrellas en lugar de buscar a Dios, pero Dios los mira con compasión. Fijaos que dice, porque los terafines han dado vanos oráculos. O sea, lo que vosotros decís que han hecho los ídolos es mentira. Los ídolos no pueden hacer nada, porque son simples objetos. Lo que han dicho los adivinos es falso. Ellos han visto solamente mentira, engañado muchas veces por espíritus demoníacos, porque detrás de estas cosas, idolatría y ciencias ocultas, están los demonios que engañan, que dicen mentira, que extravían. Pero en lugar de reñirles, lo que hace Dios, dice, el pueblo, como sintiendo lástima de él por todas estas cosas, carece de consuelo, vaga como ovejas que carecen de pastor. Quizás yo pienso, si fuera yo el que hablara en lugar de ser Dios el que lo hace, me enfadaría con esta gente. Diría, pero sois unos ignorantes, unos desagradecidos y no sé cuántas otras cosas. Pero Dios, aún en su manera de hablar,
los mira con misericordia, con compasión. No tienen consuelo, son como ovejas sin pastor. Por esta razón es que deben orar, buscando: Señor, mándanos lluvia, esa lluvia que aclare nuestra visión, esa lluvia que nos refresque, que ponga cada cosa en su sitio. La compasión del Señor sigue, y lo vamos a ver de inmediato, en la manifestación de su enojo. Pero el enojo no es hacia el pueblo, porque hacia el pueblo lo que hemos visto es la compasión, la disculpa impronunciada pero evidente. Pero cuando llegamos al versículo 3 aparece realmente el enojo del Señor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Ahí está el quid de la cuestión. Porque Dios está diciendo: si estas ovejas son desviadas, si han sido conducidas a los ídolos, si han sido conducidas a las malas artes, si han sido conducidas al engaño, es porque sus pastores las han engañado. Y es algo que podemos ver tantas veces en la sociedad. Los que debieran de ser ejemplo son todo lo contrario, son tropiezo tantas veces, y no cambia en lo que se refiere a la religión. Aún más, en la religión la cosa se aumenta. No hay cosa que más cueste de cambiar que de concepto religioso. A mí no me gusta el término de religión, porque sabéis que es una palabra que no me gusta, porque religión significa una búsqueda de Dios por el hombre, pero tal búsqueda no lleva más que a vanas filosofías, a engaños de tipo clerical y cosas por el estilo. Es Dios el que nos quiere religar a nosotros, y por eso Jesús se hizo hombre. ¿Y qué hizo el sistema religioso que existía? Llevarlo a la cruz. Es evidente que el Señor fue a la cruz por todos los hombres, para llevar nuestros pecados en la cruz, y que tuviéramos la oportunidad de, creyendo en el poder de su muerte y resurrección, que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Pero ¿quiénes fueron los ejecutores físicos? Los saduceos, que eran los sacerdotes, fueron los que llegaron delante de Poncio Pilato e insistieron para que Jesús fuera crucificado. Lo que voy a señalar, el cuidado a tener. Señor, danos buenos pastores, danos personas que con verdad hablen tu palabra, que aparten de todo lo engañoso, aparten su mirada, y que solamente fijen nuestra atención. Los pastores que cuidan ovejas literales conocen dónde no deben de llevar a las ovejas. Cuando van a algún prado, saben si aquel prado tiene buena hierba, o por el contrario puede ser un pasto inadecuado, o puede incluso tener riesgos por causa de hierbas venenosas. Pero los sistemas religiosos normalmente, y es lo que el Señor siente enojo contra los pastores. Se ha encendido mi enojo, porque aquellos que tendrían que haber sido ejemplos para el pueblo de Israel habían sido exactamente todo lo contrario. No sé si el Señor os llama a alguno al liderazgo, al pastorado, o alguno de los ministerios que el Señor, o mejor, para ser y hablar con más exactitud de los dones de ministerio,
cuán importante es considerar todas las cosas en su verdadera proporción. Los apóstoles evidenciaron cosas naturales que se pueden dar en el hombre. Cuando Juan y su hermano hicieron venir incluso a su madre para que intercediera delante de Jesús, diciendo, bueno, pues que mis hijos estén el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Y el Señor tuvo que decir, es que mi reino no es como los demás reinos. En el reino de Dios lo que importa no son cuántas personas te sirven, cuántos súbditos tienes, sino a cuántas personas tú puedes servir. Y hacerlo de corazón, sin intereses escondidos. Esa es la gran cuestión. Si algunos sois llamados al ministerio, tenerlo en cuenta. Por una parte, la gran responsabilidad que esto entraña, porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Por otra parte, tener en cuenta que nadie se mete donde Dios no le pone. Esto no es algo que nosotros podamos equivocadamente escoger porque nos gusta, porque puede parecer que se tiene el centro de atención o cosa semejante, o para tener autoridad sobre otros. Cuando Juan escribe una de sus cartas, nombra a un tal Diótrefes que se enseñoreaba de la iglesia y que no dejaba en ella nada más que a los que él consideraba oportuno. Todas estas cosas están incluidas aquí dentro de este enojo de Dios hacia los pastores. Nadie decía, y vuelvo a insistir, entra si no es llamado a ello. Ese es el Señor el que pone. Y cuando el Señor pone, te dice, cuidado porque te hago responsable. Y cuanto más se te dé, más se te demandará. Ay, es algo serio. Es muy hermoso el servir al Señor. Yo creo que no hay otra cosa igual en esa vida. Pero es muy grande la responsabilidad y hay que sospesarla con un criterio muy, muy claro. Bueno, pero sigamos adelante. Pero el Señor de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá. Amén. Los pastores que tenía Israel habían fallado. Incluso ellos les habían conducido a la idolatría y les habían conducido a los adivinos. Pero el Señor añade, después de manifestar su enojo hacia los pastores, pero el Señor de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá. Y esto es exactamente lo que sucedió cuando de una doncella de Israel, de una virgen en Belén de Judea, vino aquel del que se había profetizado, aquel que no era nacido por voluntad de varón, era nacido de mujer, pero de una mujer virgen que no había conocido varón, sino que el Espíritu Santo vino sobre ella y engendró en su vientre aquel niño que sería llamado Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. Se cumple exactamente lo que el Señor dice, pero el Señor de los ejércitos visitará su rebaño. Y eso es exactamente el suceso que estoy relatando, aquello que acaeció hace más de 2000 años en Belén de Judá. Mirad, y visitó su rebaño para tener compasión de ellos. Él decía, yo soy el buen pastor
Y el buen pastor entra en el redil por la puerta, y a las ovejas conoce por su nombre, y las saca y va delante de ellas. Y os quiero leer una cita de Marcos, en el capítulo 6, versículo 34, dice: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando nosotros andamos por las calles y vemos a la gente corriendo de acá para allá, corriendo para no ir a ninguna parte, porque todo pasa, la vida pasa, el tiempo pasa, todo se marchita. ¿Y de qué vale todo? Como ovejas sin pastor. Pero ahí está ese que se ha llamado a sí mismo el buen pastor, y que está invitando a las gentes a venir a Él. Venid a mí, y yo os haré descansar. Cuántas gracias tenemos que dar cada día, cada momento, por este poder decir: Señor, gracias, porque yo era de la misma manera de vivir, buscando simplemente cosas de esta vida, sin darme cuenta que la vida pasa, y que realmente lo que cuenta, el mejor negocio que una persona puede hacer es, mientras está en este mundo, encontrarte a ti. Yo no te encontré, pero tú me encontraste a mí, y cambiaste mi lamento en danza, e hiciste una transformación. Fuiste tú quien me atrajiste, Señor, y te manifestaste como lo que eres, el buen pastor, el que ha dado sentido a mi vida, el que cada día me enseña, me guía, me consuela, me aconseja, me sana, me fortalece. Qué larga sería la lista de las cosas que habríamos de decir. Bueno, hemos visto la invitación de Dios y el enojo de Dios. Vamos a perdonar. Damos un paso más. Y como decimos, así que se hace pertinente, incluso necesaria, la siguiente declaración. Ya lo hemos empezado a ver, un día llegará en que Dios se encargará, porque aquel que vino, que cumplió lo que aquí se dice, murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del poder, pero desde allí va a volver, y va a volver para llamarnos a sí mismo. Está preparando ahora moradas para nosotros, pero con respecto a Israel, que vuelvo a insistir, es en el que está centrada la acción, Dios va a hacer que Israel triunfe y prospere. Mira, vamos a ver la primera frase del versículo 4. De él saldrá la piedra angular. Está hablando de Judá. Y honra a Judá porque Jesús es de la tribu de Judá. Es judío. Y dice: de Judá saldrá la piedra angular. Quise poner ese dibujo y veréis que la piedra angular, ¿cuál es la piedra angular? Es aquella que une dos partes y que encima de ella se edifica, y para un Israel dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, Judá, Jesús era el nexo de conexión, la unión. Pero no solamente es que era el nexo de conexión, sino que arriba se edifica. Es decir, que era el fundamento. Y si esto era para Israel como nación, ¿qué es para ti y para mí? Él ha unido nuestro corazón dividido. Él ha unido
todo lo que nosotros, a veces cuando miramos el entorno social, yo creo que quedamos espantados cada día, las atrocidades que ocurren, los matrimonios que se rompen, las muertes con el sello de violencia de género, hombres que matan a las mujeres que han sido sus compañeras, a veces como recientemente esta criaturita de 17 meses que ha sido una víctima, un cruel asesinato. Decimos, Señor, qué locura, todo es tremendo, y es que todo está dividido, todo está roto. ¿Por qué? Porque falta en las vidas la presencia de Cristo. Pero cuando Cristo viene, Él todo lo une. Él es el que edifica. A partir de Él es que se puede empezar a construir, a elevar. Cuán grande es tu dicha y la mía. La piedra angular que nos dice a nosotros tantas cosas. En Él podemos descansar confiadamente. Él ha dado sentido a nuestra vida. Es a partir de Él. A veces para fechar se dice antes de Cristo o después de Cristo. Pero eso es no solamente aplicable a la historia para fecharla, sino aplicable a nuestras vidas. Antes de Cristo y después de Cristo. Las cosas son diametralmente diferentes. Antes de Cristo, por mucho que pudiéramos tener, no teníamos nada. Después de Cristo, todo es deleitoso, todo es esperanzador, todo es lleno de alegría, todo está lleno de paz. Porque Él es la piedra angular, el cimiento precioso de nuestra vida. Pedro escribe a este respecto, y en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 7 a 8, dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Porque es que tiene las dos funciones: o te levanta o te aplasta. Si crees en Cristo, te eleva. Si rechazas al Cristo, ya no queda ninguna esperanza. No queda más que el aplastamiento, porque el hombre, si no tiene una esperanza por arriba del sol, su meta es la tumba. Pero bendito sea Dios, que no es así para ti y para mí. Que tenemos una esperanza alta y sublime. Que nuestra mirada traspasa los cielos, allí donde está Cristo sentado a la diestra del poder, y desde donde pronto va a venir para tomarnos a sí mismo. Pero fíjate que se añade aún una nueva metáfora, porque cuando el Padre habla de su Hijo, se deleita en presentar diferentes maneras en que describirle. ¿Cuáles son las 4 siguientes palabras? De Él, la clavija. La clavija. ¿Qué es la clavija? La clavija es, bueno, Israel tenía mucha experiencia con lo que era. Israel anduvo 40 años cuando salió de la esclavitud de Egipto, 40 años como nómada, en un peregrinaje continuado por el desierto, y habitaba en tiendas, y las tiendas estaban sujetas las cuerdas a esas clavijas que son las estacas. Incluso el Dios que se solidarizó con ellos, que iba con ellos en aquel peregrinaje, y por eso dio a Moisés el diseño de un tabernáculo que era la morada de Dios en medio del pueblo. Estaba también
las cuerdas sujetas en clavijas o estacas. Estas estacas eran las que mantenían tensas las lonas de aquellas tiendas, y cuando venía la ventisca, el siroco del desierto, los vientos del desierto, pues mantenía para que no se vinieran abajo. Y esto es exactamente lo que hace Cristo en nuestra vida. A veces soplan vientos contrarios, vientos que tratan de derribarnos, y no sé, todos hemos pasado por desiertos, pero ahí ha estado Cristo manteniéndonos. Y cuando ha llegado el momento, porque nada puede ocurrir en nuestras vidas que no esté controlado por Dios, Él nos ha dado la promesa: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, escribió el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Entonces sabemos que cuando a nuestra vida han venido etapas de quebrantos de salud, de una situación económica pues no buena, y otras cosas, pero todo tenía un fin: el que pudiéramos ver la gloria de Dios. A veces encontramos multitud de veces, ¿os acordáis de aquel hombre que era principal en la sinagoga y que viene a Jesús y busca la ayuda de Jesús diciendo: Maestro, mi hija está moribunda, ven? Y cuando van de camino, viene alguien de la casa de este hombre y dice: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Poneros dentro de su calzado. ¿Qué hubiéramos sentido? Pero Jesús le mira, no le echa la mano por el hombro y dice: pobrecito, te acompaño en el sentimiento. Le dice: si crees verás la gloria de Dios. No temas, solo cree. Al que cree, nos dice una y otra vez, todo le es posible. No tengas temor, esto no es para tu destrucción, es para que tengas la oportunidad de ver la gloria de Dios. Así que cuando ha soplado la ventisca, ahí hemos tenido la estaca que es Cristo, que nos ha dado una seguridad absoluta y que nos ha dicho: no te conturbes, no temas, cree. Al que cree, todo le es posible. Y por la gracia suya, porque la fe viene de Él, hemos creído y hemos seguido adelante. A veces con la duda y la fe, pero adelante. Y hemos visto la gloria de Dios una y otra vez. Aleluya. De manera que no hemos podido por menos que decir: maravilloso Cristo, qué precioso es vivir contigo. Eres nuestra piedra angular, pero también eres nuestra clavija. Clavija es también aplicable a algunas, a manera de no sé cómo se llama aquí, de alcayatas que servían para que las mujeres colgaran sus pertenencias, y también los hombres sus cosas importantes. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Sencillamente, todo lo podemos llevar a Cristo. No solamente nuestros problemas, también nuestras cosas que apreciamos, pero todo lo traemos a ti, Señor. A ti traemos a nuestros hijos, a ti traemos nuestros nietos, a ti traemos pues lo que somos, lo que tenemos, porque todo lo queremos poner en tus manos. Tus manos solamente son las que bendicen, y eso es lo que queremos, Señor, tu grande bendición. Mirad, podríamos pensar que ya todo ha sido descrito, pero el que es la bendición misma se complace en derramar y describir la
bendición con abundancia. Nunca se cansará Dios de decirte que te ama, de decirte que tiene grandes cosas para ti. Así que el profeta quiere decirle a Israel muchas cosas. Leemos, y así las declaraciones anteriores, esta que hemos leído: pedid la lluvia tardía, habéis sido engañados, vuestros pastores han sido negligentes y habéis caído en la idolatría y en las ciencias ocultas, y por eso sois como un pueblo sin pastor. Pero yo iré a vosotros y os pastorearé. ¿Veis el sentido que tiene todo lo que hemos considerado? Pero lo dicho va seguido de la copiosa bendición. Tendrán un resurgir glorioso. Vamos a ver realmente el versículo 6. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no lo hubiera desechado, porque yo soy el Señor, su Dios, y los oiré. Veréis, hay una garantía. Les había pedido orar, les había dicho cómo les iba a responder, y ahora le dice: los voy a oír, no tengáis ningún tipo de duda. Era un pueblo que había sido extendido por medio del cautiverio. El imperio asirio se había llevado al norte en una diáspora tremenda, ya no volvieron a la tierra. El sur, Judá, había sido llevada a Babilonia, donde estuvo 70 años, ahora han vuelto. No son lo que eran, pero Dios dice: no pasa nada, yo os estoy guardando a ambos, porque menciona a ambos pueblos. Judá dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. La casa de José era la del norte, no existía, ya no era nación el norte. Pero aunque están esparcidos por el mundo entero, Dios les está diciendo: yo los guardo y yo los oigo y yo los voy a bendecir. No tenemos tiempo porque el reloj corre en una forma, pues, bueno, como pasa el tiempo, con rapidez vertiginosa, pero sí vamos a mínimamente a leer los versículos 7, 8. ¿Quieres leerlos ahora? Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en el Señor. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido. Y serán multiplicados tanto como fueron antes. Dios les promete grandeza infinita. Esto es una cosa que todavía está en el futuro. Israel ha retornado, está en la tierra, desde que por las Naciones Unidas se les reconoció como nación y se les entregó el territorio de Canaán. Pero este todavía no es el cumplimiento. El cumplimiento está en un tiempo futuro, aunque muy cercano. Sobre este mundo van a venir muchas cosas duras. El versículo 9 lo dice: bien que los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Sucedió. Israel, los judíos, están todavía en todas partes, y en todas partes han sido perseguidos, despreciados, pero ahí están todavía como pueblo. Y Dios los va a reunir, no como están ahora, sino mucho más, y los va a bendecir. Y como dije en un principio, lo que se va a cumplir es el reino de Dios en la tierra, cuando Cristo venga y Jerusalén será la capital del mundo. Habrá obstáculos. Fijaos que es anunciado en ese: bien que los esparciré entre los pueblos.
habían regresado, se estaba hablando a los que habían retornado del cautiverio babilónico. Dios les está haciendo promesas, pero al propio tiempo el Dios que siempre llama a las cosas por su nombre, dice, bien que los esparciré. Es decir, aún van a ser esparcidos. Después vendría Roma y quemaría Jerusalén. Y el general Tito arrasaría absolutamente con la ciudad. Y los judíos andarían por todas partes del mundo, como conocemos. Ahora están en la tierra de Canaán, pero aún no es el cumplimiento, porque están en incredulidad. Y como veremos en los capítulos que siguen, va a haber sobre ellos un derramamiento del Espíritu Santo en el momento justo. Leía yo esta mañana, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto por mí como se hace llanto por hijo unigénito. Eso lo escribe también Zacarías, lo consideraremos dentro de 2 o 3 semanas. Está en el capítulo 12, por si luego lo quieres leer. Y esta es la insistencia de Dios, versículo 10. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Está mencionando los que son representantes de todos los enemigos de Israel, como son Egipto y Asiria, y está diciendo que pese a la acción de esos enemigos que siempre les han perturbado, Dios traerá la totalidad, no solamente aquellos pocos, la totalidad. Y habrá dificultades, versículos 10 y 11. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria, y los traeré de la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y el versículo 12, y yo los fortaleceré en el Señor y cambiarán, o sea, caminarán en su nombre, dice el Señor. El versículo 11 decía, y la tribulación pasará por el mar. Es decir, habrá obstáculos como hay obstáculos en nuestra vida. Pero Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí se le dice a Israel, pero en Israel se nos dice a ti y a mí. Y podemos vivir confiados en que, como decía David, tú sustentas mi suerte. En tus manos están mis tiempos. Yo puedo descansar porque sé que quién es el que me guía, el que me mantiene, el que me acompaña en el camino de la vida. Por tanto, nada ni nadie podrá hacerme caer. Mirad, esos 3 versículos del capítulo siguiente con los que terminamos, decimos, para concluir tenemos que rebasar las fronteras del capítulo, es decir, del 10, e introducirnos en el siguiente, que en sus 3 primeros versículos presenta lo que sin duda es un cántico de triunfo y celebración basado en todo lo por Dios expuesto, es decir, en las seguridades que les da. ¿Quieres leer esos 3 versículos del capítulo 11? Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de oído de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. En el cántico los enemigos de Israel aparecen en diferentes maneras. Están simbolizados por los arrogantes árboles del Líbano,
por los espesos bosques de las encinas de Basán, incluso por aquellos pastores que gritan en ello. Mirad, cada uno de ellos tiene realmente, es una figura de algo. La soberbia humana es representada por los arrogantes árboles del Líbano. La gloria de la religión o de la filosofía por los bosques de Basán. Y la indiferencia de tantos que se ocupan en sus cosas y no quieren saber nada, por esos pastores que están haciendo su pastoreo, pero que gritan porque un león les ataca. Porque al fin de cuentas nada sirve para nada. En la vida todo es frustración, pero todo ello está bajo juicio, todo absolutamente. Ni siquiera, como decimos, la exuberante jungla del Jordán va a escapar del juicio de Dios. El juicio es total, es lo que decíamos, está todo representado. Leamos esa letra azul, porque eso es lo que te toca a ti y lo que me toca a mí. Decimos, como redimidos de Cristo, mantengámonos tú y yo en todo momento la distancia con cualquiera de estos tres grupos que están bajo juicio: la soberbia, la religiosidad, la indiferencia, y con nuestra mirada fija en aquel que sin duda cumplirá lo prometido, vivamos aguardando la gran bendición que nos traerá su retorno. Y seguro que si lo hacemos, en tanto que llega ese momento, cada instante de nuestra vida, vamos a poder decir como el salmista: nuevas son tus misericordias cada mañana. Señor, tu bendición es regalo diario. Tu misericordia, lo primero que experimento, abrir los ojos por la mañana, es una misericordia de Dios. Aleluya. Poderte poner sobre tus pies es una misericordia de Dios. El aire que respiras es una misericordia de Dios. La luz del sol es una misericordia de Dios. Y así vamos avanzando por la vida, apoyándonos en nuestro pastor y recibiendo la felicidad que solamente Él, el Señor, nos puede impartir. Que Él nos siga bendiciendo.